Uruguay es el mejor país, mejor que Francia y mejor que... Hace muchos años, un coreano y un ruso proclamaban a los cuatro vientos las virtudes de un país. Una campaña publicitaria un tanto alocada y ecléctica sobre Uruguay. Lo cierto es que para algunos, los uruguayos somos todos buenos, cosa que resulta un estereotipo falso pero conveniente, y en esto algo tienen que ver los argentinos. Para el común de los mortales, argentinos y uruguayos hablamos igual. Lo cierto es que no. Las diferencias son sutiles y difíciles de captar, pero existen, y solo nosotros las detectamos con facilidad. Fuera de fronteras y sobre todo en tierras de habla hispana, los uruguayos se suelen encontrar con un diálogo repetitivo que siempre es más o menos igual. ¿Argentina? No, soy uruguaya. Todos los que vivimos en el exterior notaremos en algún momento que cuando se devela nuestra nacionalidad, la conversación da un vuelco bastante afectivo. No importa que el interlocutor sea un colega del trabajo, conductor de Uber o el dentista, todos tienen un elogio hacia la intrínseca bondad y modestia de los uruguayos. Corre por ahí la feliz idea de que todos los uruguayos somos sencillos, honestos, serenos y en definitiva muy buenos. Es una generalización ingenua, pero que tiene sus raíces en elementos reales de la historia y sobre todo del presente sociocultural del país. El país de los 3 millones, aunque ya somos 3.400.000 almas. Los 3 millones son como el eslogan de la marca. Uruguay es el segundo país más pequeño de Sudamérica después de Surinam. Quizás por eso el término de paisito, locución que agrada mucho más a los uruguayos que viven en el extranjero y disgusta tanto a los locales. Sin embargo, no solo es chico en población, percepción y territorio, sino que también, por comparación, estamos rodeados de Brasil y Argentina, dos países gigantes e influyentes en la región. Con Brasil las diferencias son aplastantes, la lengua la principal de ellas, pero con la Argentina existe una relación de hermanos, de esos que no siempre se llevan tan bien. Aquellos que compiten por los logros en el campito del fútbol y que suelen hacer un drama por cualquier cosa. Somos la clásica parentela con eternas discusiones, muchas de ellas imposibles de saldar. A pesar de las marcadas diferencias, los arrebatos de pasiones, quién tiene el mejor mate, el dulce de leche, el asado y por supuesto, dónde nació Carlitos Gardel, muy a pesar de todo esto, absolutamente siempre seguiremos siendo hermanos. Sea que lo leyera o lo escuchara, recuerdo que algún argentino afirmó con gentileza poética que los uruguayos éramos como los argentinos, pero sin los defectos de estos últimos.
porque aunque fuésemos chiquitos, resultamos ser sus hermanos mayores. La uruguayés y sus tópicos en gran parte se definen en función de la argentinidad y sus clichés. Si unos son egocéntricos y gritones, los otros tienen que brindar la imagen de mesurados y tranquilos. ¿Pero realmente somos bondadosas ovejitas o simplemente cargamos con esta piel de ovino para esconder al lobo promedio? Escarbando un poco en la idiosincrasia del uruguayo y dejando de lado la caricatura de santos y apóstoles, el mito de los uruguayos buenos se tambalea bastante. Uruguay cuenta con más de 11.000 presos. Es el segundo país después de Brasil con la mayor tasa de población carcelaria de Sudamérica. Nuestra historia, muy convenientemente, suele olvidar episodios no tan dignificantes, desde el genocidio de los charrúas hasta regímenes autoritarios con presos políticos, vejaciones y desapariciones. Pero todo pueblo carga con miserias y resulta lógico intentar excluirlas del currículum. Lo cierto es que comportamientos como la bondad, amabilidad y los valores familiares son normas sociales que intentan sobrevivir muy difícilmente a los nuevos tiempos. La verdad es que si no fuera por estos lineamientos comunitarios, muy probablemente seríamos como el resto de Latinoamérica. En la década de los 20 fuimos la Suiza de América, hoy somos la Suiza perdida, pero nos hace sentir importantes y distinguidos aquella frase. A principios del siglo XX, Uruguay vivió una serie de reformas liberales lideradas por Valle y Ordóñez, que marcaron la identidad nacional y que fueron de avanzada no solo para la región, sino para el planeta entero. Somos mucho, pero no somos ni sombra de lo excelentes que fuimos. Decaer e involucionar es una constante en la región, y esta vez el paisito no quiere ni pretende ser diferente. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. ¡Chao!